los judíos no matábamos a nuestros profetas. Miren, hace poco saqué un video explicando cómo los judíos no matamos a los profetas y aparecieron un par de pastores trayendo un par de citas de Nehemías, de Primera de Reyes, diciendo que en la Biblia hebrea, ¿sí?, en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, supuestamente ahí está explicado cómo los judíos sí matábamos profetas. Les quiero mostrar a continuación un video refutando cada uno de esos puntos, demostrándoles a las personas que simplemente es un cuento que se inventaron en la religión occidental para poder agredirnos a los judíos, para poder inventarse mentiras sobre nosotros. Mi pregunta es, ¿podrías nombrarme a 2 profetas que mataron los judíos? Yo te menciono 2, Zacarías, hijo de Berequías, Mateo 23:35, y Jesús de Nazaret. No necesitamos cita bíblica para ello. Como de costumbre, tenemos al recluta Noágidas recurriendo a la falacia de la apelación a las emociones, presentándose como víctima de los malísimos cristianos que se inventan cosas horribles sobre los judíos, como que mataban a sus propios profetas. Por ello, de forma prepotente, desafía a los igual de patéticos apologetas cristianos ignorantes, entre ellos al pastorcito cobarde Mauricio Scott, que les señale dónde en la Biblia se dice que algún profeta haya sido asesinado por algún judío. Como dice el dicho español, Dios los cría y ellos se juntan. Traducido para este caso concreto, el idiota atrae al idiota. A esto le comenté en su bochornoso vídeo que no tiene ni idea de lo que fueron sus propios antepasados y la literatura que estos generaron. Su contestación burlona, basada en su profunda ignorancia, fue que se imaginaba que me estaba refiriendo al relato conocido como la Ascensión de Isaías, narración de la que se hace eco el rabí Shimon ben Azai. Según nuestro ignorante, que dice que hacerle caso a la academia es un acto de idolatría, el texto es cristiano y del siglo III. Sus palabras textuales son: me imagino que vienes por la cita de Yevamot 48b, de donde se cita a Rabí Shimon ben Azai, que dice que leyó un libro sobre que el rey Menashe mató a Isaías. Ahí Rabí Shimon se está refiriendo al libro que se llama Ascensión de Isaías. Ese libro fue escrito, se estima que incluso en el siglo III, y es un libro cristiano. La narrativa ahí es corroborar la teología cristiana, no la tradición judía. Es más, en la segunda parte de ese libro se habla de un apocalipsis cristiano que describe la persecución de Nerón, etcétera, etcétera. Saludos. Sería curioso que un rabí judío hubiese citado un texto de los cristianos, de esos herejes idólatras. Para desgracia del recluta Noágidas, el relato tiene varios autores de distintas épocas. Eso la academia lo tiene más que claro. Es decir, en un principio existió un relato judío del siglo II de antes de la era común que narraba el propio martirio de Isaías, quien es cerrado en 2 por mandato del rey de Judá, Manasés. Y este relato judío del segundo templo precristiano es ampliado por una mano o quizás incluso 2 manos cristianas con sus propias pajas mentales cristianas en siglos posteriores. Y así queda perfectamente explicado en la obra de Antonio Piñero y Alejandro Díaz Macho, Apócrifos del Antiguo Testamento, volumen 1, páginas 258 a la 259, y cito: el actual apócrifo Ascensión de Isaías está compuesto al menos por 2 documentos perfectamente diferenciados, cada uno originado en diverso medio y en distinta época. Los capítulos 1 al 5 reciben el nombre de Martirio de Isaías. Fueron escritos originariamente en hebreo en el siglo II antes de la era común por un judío de Palestina cercano a los esenios de Qumrán, probablemente con ocasión de la persecución de Antíoco IV Epífanes. El texto hebreo se ha perdido. Existe una versión etiópica íntegra del siglo V y fragmentos en griego, latín, copto y eslavo. Los capítulos 6 al 11, llamados Visión de Isaías y que constituyen propiamente la Ascensión de Isaías, están escritos en griego en el siglo II después de la era común por un judeo cristiano o un cristiano gnóstico. Martirio de Isaías es una obra narrativa, mientras que la Visión de Isaías es estrictamente apocalíptica. Trata de la visión del profeta y de su viaje hasta el séptimo cielo. Algunos autores distinguen aún un tercer documento, Testamento de Ezequías, capítulos tal, también de origen cristiano.
Por lo tanto, el rabí Shimon ben Azai citó un texto judío, no un texto cristiano. Queda invalidado el lloriqueo del judío de que Mateo acusa con intenciones antijudías a los pobres judíos de asesinar a sus propios profetas. De hecho, Mateo ni siquiera habla de judíos, sino que acusa a Jerusalén, entendiéndose evidentemente la élite o el poder judío establecido. De hecho, las palabras Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, no son del Evangelio de Mateo, sino de la fuente arcaica Q. Por ello también Lucas las recoge, porque Lucas tiene en común con Mateo esa fuente. Es decir, de ser estas palabras históricas del judío Jesús, este simplemente se hizo eco de estas narraciones judías que circulaban ya en la época del judaísmo del Segundo Templo, mucho antes que naciese ese profeta judío apocalíptico Jesús. Por otro lado, tenemos otra fuente que nos narra la muerte de los profetas, concretamente la obra conocida como Vida de los Profetas. Y esta obra recoge tradiciones más antiguas, incluida el relato del martirio de Isaías, y aunque contiene arreglos cristianos fácilmente identificables, la obra es principalmente judía. Pero mejor que hable yo es que lo hagan los especialistas, y para ello me remito de nuevo a la serie Apócrifos del Antiguo Testamento, pero esta vez recurriendo al volumen 2, donde se le da la palabra al especialista Fernández Marcos, que recoge el consenso académico, y cito: a pesar de algunas interpolaciones cristianas fácilmente detectables, el material originario es fundamentalmente judío. En esto coinciden los especialistas. Las alusiones del Nuevo Testamento a las muertes de los profetas, Mateos tal, suponen ya, al parecer, la existencia de esta colección. Insisto, este tal Jacob es un judío de cartón que desconoce la historia del judaísmo del Segundo Templo y de alrededor del siglo I, rico en ideas que fueron más allá del judaísmo fariseo rabínico, que es al que éste idolatra. Y triste es que tenga que ser un ateo occidental el que tenga que enseñar a un judío la historia de sus antepasados. Como siempre, os invito a que os suscribáis a mi canal YouTube Dragon 666, donde puedo extenderme con mucho más detalle en estos estudios de la academia, al no tener ese tiempo límite de 10 minutos. Con vuestra suscripción aportaríais una gran ayuda al proyecto de divulgación académica Dragon Art 666.